Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Un lugar para conversar, para intercambiar ideas, para analizar lo que está pasando en el país. Y hoy nos acompaña una figura relevante de la política chilena, don Guido Girardi Lavín. Bienvenido a este podcast. Todos seguramente ya lo conocen, lo han visto, médico cirujano, fue diputado por 3 periodos, también senador, y hoy día es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, que, entre otras cosas, organiza todo lo que es el Congreso Futuro año a año, y con quien vamos a conversar sobre distintos temas. Bueno, bienvenido. Hola Mauro, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría partir por ver un poquito lo que pasa en el país. Hoy día uno ve un país dividido, uno ve un país que hasta se cuestiona la democracia. Eh, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, yo pienso que tiene que ver con los cambios de era. Estamos viviendo una nueva humanidad. Piensa que estamos saliendo de un periodo que podíamos llamarlo el mundo analógico, que es lo que tuvimos siglo XX, siglo XIX, donde los cambios fueron muy potentes, particularmente el rol de los partidos políticos, de las democracias liberales, en general, tanto de centro izquierda, derecha generaron un avance espectacular en el mundo y en Chile. En 1850 no había democracia y 150 años después, en el año 2000, habían democracia, había aumentado el respeto a los derechos humanos, había crecimiento económico, había conexiones sanitarias. Piensa que en 1940 recién se descubrió la penicilina. Antes de eso, una persona se pinchaba un dedo y moría de septicemia. Las vacunas ayudaron a... Antes una pandemia mataba a un tercio de la humanidad. ¿Verdad? Pero hoy día enfrentamos otra era, porque esa fue una era maravillosa pero lenta, que constituyó instituciones como el Estado, como la manera de pensar, que eran lentas, porque el cerebro tiene algo que es único. El cerebro es tal vez el órgano más complejo del universo, pero es lento. Y viene una era donde, a diferencia del pasado, que el 99% de nuestro tiempo lo vivimos en cambios que eran muy manejables, graduales. Piensa que el primer bípedo, nuestro ancestro que se separa del mono, tiene 7 millones de años. Que recién las primeras armas líticas se producen hace 3 millones y medio de años. Que el fuego, empezamos a manejar el fuego hace 1 millón de años. El lenguaje aparece más o menos 800.000 años, que da paso a la conciencia y a las emociones complejas. La domesticación de plantas y animales que da la agricultura hace 12.000 años. La imprenta que permite cablear nuestros cerebros para el pensamiento crítico, porque sin lectura no hay pensamiento crítico, cambió nuestra vida, porque finalmente ese pensamiento profundo de origen al Renacimiento y un pensamiento más complejo y a la modernidad, eso 1440. Y esos cambios son lentos, pero ahora estamos enfrentando una era de exponencialidad. La era digital nos lleva al aceleracionismo extremo. Todo cambia todos los días. Piensa que hace unos años atrás no había inteligencia generativa. Ahora hay inteligencia generativa y es cada día más potente que el día anterior. Y estamos enfrentando 4 revoluciones gigantescas, que cada una por sí sola puede cambiar la historia de la humanidad. La nanotecnología, que es lo infinitamente pequeño, claro, tiene cosas muy positivas. Vamos a poder tener robots que te van a meter en tu cuerpo y van a ir a destruir las células cancerosas, pero pueden crear nuevos materiales, pueden crear nuevos compuestos que hoy día no existen. Es una aventura que también tiene riesgo, pero tiene oportunidades gigantescas. Vamos a ir a la computación cuántica. La computación cuántica va a ser una revolución como Internet. Eh, lo que hoy día demora un computador más potente de China 10.000 años en procesar, se va a hacer en 10 segundos. Pero lo importante es que va a duplicar la capacidad de memoria cada segundo. Hoy día los aparatos, los teléfonos digitales duplican su capacidad de memoria cada 18 meses. Se llama ley de Moore. Imagínate lo que es una capacidad de memoria que cada segundo es el doble. Es gigante, Infinita. es infinita. Y piensa que nuestro cerebro, nuestra capacidad de memoria es la misma hace 40.000 años. Y luego tienes la edición genética, que puede cambiar la historia de la vida, puede construir seres vivos artificiales o traer del pasado un ser vivo que vivió hace 60.000 años, como este lobo gigante, y revivirlo. O sea, Claro. viene otro mundo. Y este mundo, los cerebros no están preparados para eso, ni las instituciones. O sea, esto empieza a dejar obsoleta toda la institución, deja obsoleto nuestro Estado. Piensa una cosa,
¿Qué pasa si el Uber se demora más de 5 minutos? ¿Qué haces tú? Otro te Lo cae. cancelo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hoy día la gente no está dispuesta a esperar. Y nuestro estado, nuestro delivery estatal es lento. Entonces, aquí pasan varias cosas. Uno, yo diría que hay una desincronización entre lo que las instituciones son y para lo que fueron creadas para este mundo lento, analógico, y la demanda de inmediatez que tiene la gente. En segundo lugar, yo creo que efectivamente las democracias han sido un aporte gigantesco, pero las democracias por distintas razones tampoco han podido resolver todos los problemas. Y hay una mayoría planetaria, que podríamos decir perdedora, periférica, que siente que la democracia no resolvió sus problemas. Y recelan de la democracia y los políticos son los que están contra la política, porque no le resolvieron sus problemas. Y eso es real. Y yo diría que hay un fenómeno de la inteligencia artificial que, así como la inteligencia artificial tiene muchas cosas positivas, también es una amenaza para la democracia. ¿Por qué? Porque lo importante, yo diría, el valor de la democracia tiene que ver con la sociedad y la conversación. Y aquí esto está amenazado por dos vías. Primero, porque las redes sociales, por una parte, lo que hacen es personalizan a las personas, las meten en grupos igual, en cámaras de eco. Lo que hace la sociedad es juntar a los distintos, generar un cemento maravilloso donde los distintos se unen y pueden conversar, pueden convivir y emerge una inteligencia colaborativa. La personalización es todo lo contrario, toma a la sociedad y la separa en grupos de causas, de iguales. Los ecologistas, los feministas, los de aquí, los de allá, y cada uno de esos grupos se encierra y solo recibe información de su confort y se autodoctrinan y pierde la capacidad de dialogar con los otros y los otros terminan siendo una amenaza, pero se pierde la visión de contexto, de lo que pasa en el mundo, de visiones comunes compartidas, porque solo recibe información de lo que yo quiero. ¿No? Es una, es como una fanatización de ti mismo. Y yo diría que el fenómeno más complejo es un tema político. No sé si ustedes vieron cuando asume Trump, yo creo que hay algo que es único y que va a ser muy relevante para el futuro, tal vez lo más importante, lo que yo llamo la nueva alianza planetaria. La alianza que hace Trump con el mundo de Silicon Valley, con el mundo de las plataformas, con Google, con Facebook. Ahí estaba Zuckerberg, estaban todos los grandes próceres de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? De las plataformas, estaba Elon Musk, estaba Peter Thiel, que son los grandes, grandes dueños del mundo, porque las plataformas se han apropiado de Internet, han privatizado el mundo. Las plataformas hoy día rigen nuestras vidas, y no solamente rigen nuestras vidas, sino determinan nuestro futuro y nuestro presente. Piensa que nosotros cuando estamos en Google, cuando estamos en Facebook, cuando estamos en Instagram, no estamos habitando territorios públicos. Cuando yo vivo en un país, vivo en un territorio que es un bien común compartido, un territorio público. Cuando entro ahí son empresas privadas, son acuarios privados. Vivimos en acuarios privados donde nos manipulan, controlan nuestro cerebro. Pero yo diría que lo más relevante, esta alianza, que se traduce en que Trump presidente y Vance vicepresidente. Vance proviene del mundo transhumanista. Esa alianza está representada en Trump y Vance. Vance fue funcionario de Peter Thiel. Peter Thiel es el personaje tal vez más influyente, fue dueño de PayPal, es uno de los que apoyó a la creación de Facebook, es un tipo hiperpoderoso. Y este personaje escribió un libro 0 a 1 que dice dos cosas interesantes. Dice, las democracias no sirven porque son incompatibles con la libertad que ellos proponen, la libertad individual. Dice que la sociedad atenta contra la libertad, que el Estado atenta contra la libertad. Y dice además que hay que ser monopolista, que no hay que tener mercados, que el ganador se lo lleva todo. Por eso que Google y Facebook no aceptan la competencia. Entonces, esa alianza es muy importante porque Vance fue funcionario de Peter Thiel. eh, Peter Thiel financió su campaña con 15 millones de dólares para que fuera senador, y esa alianza representa el poder. ¿Ah? Entonces, ¿qué le garantiza a las plataformas a Trump? El poder, po. El poner los dispositivos digitales para poder hacer lo que quiera en el mundo, como lo hace Elon Musk con X, que se metió a las elecciones alemanas. Pero Y, sí, y lo otro es que Trump, ¿qué le garantiza a ellos? Que no va a haber regulaciones. Por eso que cuando asume Trump, lo primero que hace con Europa es decirle, no, no acepto que me regulen a Google, a Facebook, no acepto que los limiten. Entonces, esta nueva alianza
es el poder. ¿Y por qué digo que es importante y por qué tiene que ver con Chile? Porque yo creo que ellos tomaron una decisión de que las democracias son débiles y que las democracias no sirven para el futuro. Y no sirven para el gran tema de futuro. ¿Cuál es el gran tema de futuro de estos poderes? Nosotros somos unos enanos en esto. Pero el gran tema de poder del futuro es la confrontación de Estados Unidos con China. China está muy cerca de alcanzar la supremacía tecnológica frente a Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo va a permitir. Porque cuando China alcance la supremacía tecnológica, China va a ser superior en todo a China, incluso a Estados Unidos, incluso en lo militar. Entonces, Estados Unidos parte de lo que está haciendo con estos aranceles, bloquear a China para que no alcance el desarrollo de chips o de semiconductores de menos de 4 nanómetros. Y yo pienso que si no lo logra por la vía actual, yo no descarto un conflicto bélico, porque Estados Unidos no puede permitir que China lo supere, porque lo va a superar militarmente después. Claro. Entonces, Si es que no lo ha superado ya, digamos. no lo ha superado, por eso que la tensión es tan fuerte. Pero ellos dicen, mira, nosotros para competir con China, que tiene un sistema monolítico, todos empujan para el mismo lado, nosotros tenemos que tener lo mismo. O sea, un tecnoautoritarismo, ellos lo llaman tecnofeudalismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con Chile? Que yo pienso que ellos tomaron la decisión de polarizar el mundo, de polarizar Estados Unidos al extremo, de empujar la sociedad hacia los extremos, y es una lógica muy inteligente, y de polarizar el mundo con las redes sociales. ¿No? Las redes sociales son per se polarizantes. ¿Por qué? Porque las redes sociales, su modelo de negocio es la captura de la atención. La atención es el recurso más valioso hoy día. Y la disputa es brutal por la atención, pero la atención es un mecanismo evolutivo. En el pasado sirvió para que sobreviviéramos, para que escucháramos cogido una hoja si era una serpiente, ¿ah? O venían a atacarnos, ¿te das cuenta? O sea, la atención es un mecanismo que se activa no con los contenidos pacíficos o positivos, la atención se activa con cosas negativas, amenazantes, con violencia. O sea, si tú estás conversando en un café y alguien te dice estúpido, tú te giras. Pero si hay gente conversando, tú no la escuchas. Entonces, la disputa de la atención hace que los algoritmos están diseñados para amplificar aquellos contenidos que son extremos, polares, agresivos. Si yo pongo un tweet de un premio Nobel, no tiene ningún retweet. Y si pongo un terraplanista, se dispara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa polarización no es casual e intencional. Entonces, los algoritmos están diseñados para polarizar, para capturar la atención en un negocio, capturan datos, mejoran su rendimiento en los temas de publicidad, pero al mismo tiempo tienen un poder gigantesco. ¿Y qué pasa con la polarización? ¿Qué pasa cuando tú polarizas las sociedades? Bueno, lo que se debilita es la conversación. No hay conversación entre los actores que tienen que conversar. ¿Y qué le pasa a la democracia si no hay conversación? Muere. Porque la democracia liberal se sustenta en la conversación, en construcción de acuerdos, en el diálogo, en la construcción de consenso. Y entonces, pero ¿por qué entonces vas a reemplazar la democracia? O sea, si la democracia muere, ¿qué viene a continuación? Bueno, es la propuesta de ellos. Debilitemos la democracia Sí, pero porque el mundo... ese es lo anterior. ¿Qué pasa después? Bueno, por eso, la lógica de esta alianza entre Trump y Silicon Valley, entre los transhumanistas, es que las democracias ya no sirven para la era que viene. Piensa que los transhumanistas, Pero no tienen con qué reemplazarla. no, sí, pues, con modelo autoritario, el modelo de ellos, por eso es que es interesante mirar quiénes están detrás de esta alianza de Trump y Elon Musk. Para la gente que está escuchando, yo les recomiendo leer a Nick Land, que es el principal filósofo de apoyo de Trump, porque detrás de Trump hay una ideología, y Nick Land es el filósofo de la ilustración oscura. Es una metáfora contra la ilustración de la Revolución Francesa y la ilustración de la modernidad, ¿te das cuenta? Que plantea que él es el filósofo del aceleracionismo, que hay que acelerar el proceso tecnológico para que haya una implosión del capitalismo, porque los transhumanistas, es muy interesante, aspiran a superar al humano. O sea, Homo sapiens está obsoleto, cumplió su misión y tenemos que ir a un poshumano, a un humano mejorado. ¿Por qué? Porque la misión de los transhumanistas son dos. Uno es explorar el universo, colonizar el universo, y tienen un punto, así como el cerebro y el cuerpo del mono eran para la selva y no servían para la estepa, así como el cerebro y el cuerpo de Homo habilis servía para la estepa, pero no para África, y Homo erectus tenía un cuerpo y un cerebro para colonizar toda África y el humano para toda la Tierra. Nuestro cuerpo no sirve para el universo.
se destruye, no es capaz de vivir la temporalidad y no de resistir las radiaciones cósmicas. Y nuestro cerebro no tiene la complejidad para entender el universo. Entonces ellos dicen, mira, tenemos que abandonar el cuerpo y tenemos que poner nuestro cuerpo, cerebro en una máquina para poder viajar por el universo. Ahora, eso no lo dice cualquier persona. Ustedes pueden leer a Ray Kurzweil, que es el creador de la Singularity University, jefe de ingeniería de Google, que dice que en el 2045 vamos a poner nuestro cerebro, nuestra conciencia en una máquina. Él sacó un libro en el 2005 que se llama La singularidad está cerca, la singularidad del momento de la inteligencia artificial para superar la inteligencia humana, y ahora sacó uno recién en el 2000, este año pasado, que dice la singularidad está más cerca, donde dice que no va a ser en el 2045, sino que va a ser en el 2035 que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Entonces, hay una ideología. Después está Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es el principal influencer en Trump y en Vance y en Elon Musk, que dice que hay que terminar con las democracias e ir a una tecnomonarquía. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren tipos de poder, tipos de gobierno parecido a Google, parecido a Facebook. Entonces, ¿por qué? Porque además dicen, no podemos gobernar el futuro con estas democracias débiles, no podemos competir con China si no tenemos un sistema también tecno-autoritario. Y yo creo que eso está definiendo al mundo. Y para hacer eso están polarizando el planeta entero. Y están polarizando todas las sociedades. Y en Chile, vemos que si yo hubiera esperado, en una lógica más razonable, que hubiéramos tenido una confrontación entre Carolina Toá y Matei, que Más el centro, digamos. era lo que hubiera pasado hace 10 Sí, años. claro, por ¿Ah? supuesto. Hoy día las sociedades están traccionadas, antes las sociedades se traccionaban hacia el centro, de acuerdo a los Claro. consensos, decían, el centro hoy día no existe, al revés, los centros están destruidos porque las sociedades están traccionadas hacia los extremos. ¿Ah? Porque además, en las redes sociales, los contenidos que son de centro no convocan a nadie. En cambio, si tú pones una persona rabiosa, agresiva, descalificadora, se dispara. Entonces, además las redes sociales están haciendo algo que es muy malo en la política. Están seleccionando liderazgos que son, de mi punto de vista, los más agresivos, los más violentos, los más cortoplacistas, porque los liderazgos, entre comillas, reflexivos, pacíficos, propositivos, no existen. ¿Ah? Y además hay algo aquí de neurociencia, ¿te das cuenta? El cerebro tiene la corteza cerebral, la corteza prefrontal, que es la encargada de la parte ejecutiva, de la parte reflexiva, del control. Y evolutivamente tenemos otra parte que es muy importante, que es la amígdala, que reacciona frente a las emociones, frente a la amenaza. Cuando tú tienes una amenaza o tienes algo negativo o algo violento, no pasa por la corteza prefrontal, va Claro. directamente a la amígdala. Y la amígdala lo que hace es reacciona, porque es para sobrevivir. Entonces estamos en una sociedad que cada vez está usando más su componente amígdala y cada vez menos su componente corteza prefrontal. Incluso se dice que estamos viviendo un proceso de hipofrontalidad, o sea, que nuestro cerebro está por desuso dejando de usar el control, la capacidad ejecutiva, la capacidad de planificación. Estamos cada vez en una regresión que es cada vez más de reacción. Entonces, los contenidos complejos no son escuchados, aquello que he escuchado, aquello que activa la atención de la gente, y por eso que tú ves que los canales, para poder competir con las redes sociales, si no ponen crimen, si no ponen violencia, y si tú no No lo pones ven. violencia en las redes sociales no tienes retweet. Entonces, vivimos en un contexto donde nuestro cerebro están activando la amígdala. ¿Y qué pasa? La amígdala permite liberar cortisol, que, La hormona del que estrés. te pone, y noradrenalina, que es lo que te pone en estado de agresión, de competencia. Y fue muy bonito porque cuando estuvieron los Juegos Panamericanos, la gente dejó de ver violencia y, ¿te acuerdas? Volvieron a salir la abuelita con los niños a la calle, o sea, los cerebros bueno, eso, entonces, yo creo que en Chile, para volver, estamos siendo objeto de este proceso de polarización y yo creo que las democracias liberales en el mundo están amenazadas. ¿Y qué pasa con el pensamiento crítico? Porque uno hace toda esta ¿qué pasa con el pensamiento crítico? ¿Va a desaparecer? O sea, el pensamiento crítico está en la corteza prefrontal. Entonces, estamos cada vez más reactivos y cada vez menos capaces de reflexionar. Además, vivo en un mundo de inmediatez, de un presentismo, y el pensamiento requiere algo que es maravilloso, requiere concentración, de tiempo, de silencio.
de vagabundeo mental, pero hoy día cada segundo que yo tengo libre, en vez de antes dejar mi cerebro, mi pensamiento vagar, me meto en la pantalla. Antes, si te subías al metro, toda la gente iba pensando, iba soñando. Eso se llama vagabundeo mental, que es fundamental para el pensamiento, para la creatividad. Hoy día te subías al metro, están todos en la pantalla, te has capturado, Mm. todos, a veces, todos, no, Todo, todos. literalmente todo. Yo también ¿Ah? me he fijado en el Ya, metro. entonces, bueno, eso es Sí. bien espectacular. Entonces, pero además, además de que este modelo de funcionamiento de las redes sociales, en cierta manera bloquean la corteza prefrontal, bloquean el pensamiento crítico. Tú estás permanente en una situación de tener que reaccionar, no importa, ya sea por las redes sociales o por la televisión, porque todos te plantean un modelo de convivencia, de crimen, de miedo, de amenaza, de descalificación. Además, las redes sociales no tienen certificación de veracidad. En el mundo analógico, la prensa, y yo creo que el rol del periodismo, o fue un rol muy importante para la democracia, es establecer la verdad. Porque si alguien miente, el periodismo tenía como misión establecer la verdad, porque sin de verdad no hay democracia. Las redes sociales, todo lo contrario, así como en el mundo analógico, la televisión, por ejemplo, tiene prohibido poner contenidos que son de incitación al odio, pornográficos, pedofílicos, tiene prohibido, no los puede poner. Y por lo tanto, esos contenidos están marginados y privilegian los contenidos verdaderos, ¿no es cierto? Bueno, en las redes sociales es todo lo contrario, porque son los contenidos violentos, pornográficos, incitación al odio, incitación al nazismo, que están amplificados y hace que, al revés, los contenidos pacíficos sean marginalizados y no aparezcan. Entonces, como no hay certificación de veracidad, los cerebros piensan que lo verdadero es lo que está ahí. Y lo que está ahí es lo violento, es lo amenazante. Entonces, es muy complejo porque estamos viviendo en un mundo de posverdad, de falsedad. Y el otro factor que yo diría que es importante es que el pensamiento crítico tiene que ver con algo muy importante que es la lectura. Toda la evidencia científica demuestra que el pensamiento crítico tiene que ver con la lectura, porque la lectura te obliga a concentrarte, tiene imágenes mentales, tiene un proceso y estamos cableados para eso. Y estamos viendo una verdadera regresión porque la lectura está desapareciendo. ¿Ah? Particularmente, yo no digo en todo, pero la tendencia a leer hoy día de las generaciones más jóvenes es muy poca, entonces son mucho más vulnerables a la manipulación. Además, estos aparatos son adictivos, los teléfonos, las plataformas son adictivas. No, para hacer. Tan adictivos, es más, están diseñados con los mecanismos de Skinner. Skinner es un científico en el año 1940, hizo un estudio un estudio con paloma o con rata, ponía una paloma, apretaba una palanca, salía comida, apretaba la palanca, salía comida, pero si tú le cambias el estímulo y haces una respuesta variable, la respuesta variable, sale comida, después no sale comida, sale comida, no sale comida, como la máquina de tragamonedas, Sí. se hace compulsivamente adicta y aprieta la palanca hasta morir aunque no salga comida. Entonces las redes sociales, ¿qué hacen? Te muestran un retweet, después no tienes, tienen un me gusta, después no tienes, te muestran una imagen que te gusta, después una que no te gusta, entonces están usando mecanismos de adicción compulsiva. Bueno, vino Nora Volkow, que es la persona más importante del mundo en adicciones, que es la directora del NIDA, del centro más importante del planeta de Estados Unidos de adicciones a drogas, a Congreso Futuro, y ella planteó que las redes sociales generan el mismo mecanismo de adicción que la droga. Entonces, estamos en un mundo complejo. Además, ¿qué está pasando? Las redes sociales también limitan la empatía, ¿te das cuenta? Porque yo nunca te diría mirándote a los ojos lo que te digo a rostro cubierto y sin identificarme, ¿te das cuenta? Se está perdiendo la conversación en las redes sociales también, porque en las redes sociales no hay conversaciones de 280 caracteres. La conversación requiere mirarse a los ojos, requiere yo ver tu rostro, tus emociones en la Las cara. ¿Tal cómo? acciones, claro, por Entonces, supuesto. yo creo que todo este conjunto de cosas hace que estemos viviendo una deshumanización. En, en cambio, las redes la inteligencia artificial se hace cada vez más inteligente y tiene cada vez más capacidad de intimar. O sea, si tú metes a GPT, es increíble la capacidad de intimar, sabe todo de ti. Entonces, a futuro vamos a tener un proceso, si no cambiamos las cosas, de seres humanos que se van a hacer cada vez menos humanos en lo efectivo y van a ir teniendo un retroceso intelectual cada vez más reactivo y a tener inteligencia artificial que va a ser cada vez más, entre comillas, humana o humanizada o empática. De hecho, ya hay estudios que se ponen a personas frente
a, Mm, a máquina y a humano y le pregunta, bueno, ¿quién fue más empático? Y gana las máquinas siempre. Entonces, tenemos eso, y que es muy importante. Y yo diría que lo otro que estamos viviendo es un cambio gigantesco en la propia inteligencia artificial. Nosotros somos los mismos hace 40.000 años. La inteligencia artificial, GPT, ya no es la misma, ni siquiera de respecto cuando empezó. ¿Te das cuenta? Antes de la inteligencia generativa, la inteligencia artificial solo reproducía contenido humano, no creaba contenido humano, reproducía, no entendía el lenguaje humano y tampoco era capaz de, o sea, no creaba ni contenido, no reproducía el lenguaje humano y no era generalista, solo sabía, por ejemplo, de Waze. Hoy día, claro. la revolución de la inteligencia artificial es gigantesca. ¿Por qué? Porque entiende el lenguaje humano. Y como dice Yuval Harari, cuando la inteligencia artificial entiende el lenguaje humano, puede hackear el sistema operativo del humano, que es el lenguaje, y meterse en todo aspecto de la vida. ¿Ah? Pero además, cuando entiende el lenguaje humano, cuando nosotros, nuestros ancestros, hace 800.000 años, adquirimos lenguaje, empezó el proceso de adquisición de conciencia y emociones. Hay muchos científicos que piensan que esta inteligencia generativa, que crece tan rápidamente, que desarrolla sistemas neuronales artificiales cada vez más complejos y que entiende el lenguaje humano, podría generar una inteligencia artificial con conciencia. Lo que tenemos hoy día es una inteligencia súper inteligente, pero sin conciencia. Pero estamos en la primera parte. Pero algunos dicen que estamos muy cerca en llegar a una inteligencia artificial con emoción y con conciencia. Lo otro, que al entender, entender lenguaje humano, ya no solo reproduce contenido humano, sino que crea contenidos. Si crea contenidos, puede crear cultura. Pero yo les digo una cosa, en 5 años más, en el mundo de Internet, que es nuestro mundo, van a haber más contenidos hechos por inteligencia artificial que por humanos. Y son indistinguibles. O día tú no puedes distinguir si hay un contenido, ya sea una foto, una obra de arte, una película, una, eh, Y en una eso, pieza musical, si es humana o o no. y en ese escenario, ¿cuál es el rol que usted cree que tienen las universidades en lo que viene? Son muy complejos, Mauro, no sé. Pero pero no, pero me refiero a que hay que formar profesionales para 10, 20, A ver, 30 años más. nosotros vamos a ¿Cuál es tener nuestro rol ahí? que la inteligencia artificial en los próximos 20 años, según un estudio, va a reemplazar la mitad de los empleos. No solamente los empleos de baja complejidad, sino los de altísima complejidad, al revés. Es más probable que La enfermera tiene más probabilidad de salvarse que el eh, médico cirujano súper especialista, porque un robot lo va a hacer. va a hacer, o el oncólogo, y la máquina va a hacer mucho mejores diagnósticos. Ya ocurre con los que tienen que analizar, los imagenólogos que tienen que analizar radiografía, escáner, ya son mucho más potentes las máquinas, ¿te das cuenta? Ven lo que los humanos no ven. Ahora, que eso implica cambios muy importantes. O sea, además, el factor de productividad ya no ser humano, va a ser máquina. Las empresas van a tener más interés de tener una máquina que les produce más, que es más inteligente que humano. Eso hace que vaya a haber menos preocupación por la formación de los humanos. Las empresas van a tener más preocupación por la salud Mm. de los robots. Y al mismo tiempo, esto va a generar un conflicto porque quien financia las políticas públicas y sociales es el impuesto al trabajo. ¿Qué pasa cuando la gente no trabaje? ¿Quién va a financiar? Pero además vaya a tener esto junto a un proceso de envejecimiento Mm, gigantesco. Vaya a tener en Chile más de 7 millones y sí, medio, mayores 60, 2 millones mayores 80, 50.000 mayores de 50.000. La población económicamente activa va a estar muy chiquita. va a ser más chica y además va a ser reemplazada. Bueno, ¿cuál es el rol de las universidades? Yo pienso que uno de los roles de la universidad es lo que estamos haciendo en Proyecta Chile. Las universidades son grandes instituciones en la generación de bienes públicos de investigación y docencia. Pero yo creo que las universidades tienen que salir de sus áreas de confort y tienen que ser capaces de pensar el país y la sociedad. Porque si no, todo el monopolio del pensamiento lo va a tener Silicon Valley. Piensa quién está desarrollando la inteligencia artificial. Google, Facebook, ¿quién está desarrollando la nanotecnología? Google, Facebook, Microsoft, ¿quién está desarrollando la computación cuántica? Google, Facebook, IBM, ¿quién está desarrollando la diferenciación genética y prolongación de la vida? Google, Facebook, ¿quién está yendo a Marte? No es la NASA, son ellos. Entonces, ellos tienen el monopolio del pensamiento y del Y tienen los futuro. recursos también. Y tenemos recursos, pero las universidades tenemos que empezar a competir. Tenemos que empezar a resguardar y a recuperar el rol de los humanos y el humanismo, y las universidades son las instituciones humanistas
que tienen que disputar el futuro, que tienen que pensar los problemas de salud en Chile, cómo las universidades todas juntas no van a ser capaces de resolver el problema de cómo abordar la lista de espera, o cuál es la educación que tenemos que tener para el futuro. Las universidades siguen formando profesionales que no van a existir, pues Mauro, y no están formando los que vamos a necesitar. Entonces, se hace una reforma previsional que es muy importante, pero que no habla una palabra de envejecimiento ni de sustitución de la inteligencia artificial, y eso ya empezó. Entonces, las universidades tienen una misión. Lo que nosotros hicimos en esa idea de buscar reponer el rol de las universidades y la potestad, primero porque la política perdió su capacidad de pensamiento, porque todos los intelectuales que estaban en política hoy día ya no están, Se fueron de ahí. y además la política vive la inmediatez. ¿Y dónde está el pensamiento? Hoy día, ¿dónde está la capacidad de En pensar? las En gran universidades. parte en las universidades. ¿Dónde hay tiempo para pensar? Tiempo. Las universidades. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en Congreso Futuro y en Proyecto Chile es tratar de juntar la política con el pensamiento, porque la política no es mala per se, sino que no está preparada para eso. ¿Cómo se regula la inteligencia artificial si un parlamentario no sabe ni siquiera a veces lo que es un algoritmo? Entonces, la idea de Proyecta Chile es una iniciativa que lo hicimos con todas las universidades, liderada por el presidente del CRUCH, Emilio Rodríguez, que es el rector de la Universidad de Tarapacá, con todas las universidades, públicas, privadas, los Andes, la Chile, todas, con la Academia de Ciencia, con todos los IP, con Duoc, con IDANCAP, y invitamos a todos los actores, a la CUT, a la CPC, a todas, Los FOFA. a la SOFOFA, a Rosario Navarro, con Fundación Chile, a liderar un proceso donde 2.000 personas de todos los sectores políticos, pero de universidades públicas y privadas, desde los territorios, tienen la misión de pensar la salud del futuro, la educación del futuro, la energía del futuro, el Estado del futuro, la democracia del futuro, de dar respuestas. Y esta plataforma, la idea es que sea una plataforma continua, que no desaparezca, que el futuro presidente le pueda pedir a esta universidad, oiga, ayúdame a resolver el problema de la lista de espera, ayúdame a resolver los problemas de seguridad. De hecho, la política de seguridad que hoy día está teniendo el gobierno, la hicimos con la universidad, con el Congreso Futuro, con toda la universidad, hicimos el proyecto CITIA, les diseñamos con más de 60 académicos, todos los sectores, de inteligencia artificial, de datos, de ética, de derecho, un modelo para que tengamos cámaras inteligentes que puedan identificar con inteligencia artificial hecha acá, con algoritmos hechos por nosotros, autos con patente clonada, autos robados, personas con orden de detención, personas que están cometiendo un delito flagrante, por ejemplo, sacar una pistola, un cuchillo, o, por ejemplo, lanzar una molotov, identificarlos facialmente, pero además nosotros ahora queremos incorporar drones, porque todos los días se detectan 500 autos robados que no se detienen. Entonces pongámosle drones y que los sigan hasta el destino y Carabineros identificará el lugar donde los están almacenados. O, por ejemplo, en salud, hoy día una persona se opera de cáncer en sistema público y pasa meses para su biopsia. Nosotros con inteligencia artificial lo podemos hacer en días. O podemos usar inteligencia artificial para que personas hagan electrocardiograma con inteligencia artificial. Si una persona vive en un pueblito, en una isla, Chiloé, para que no tenga que ir a Castro, se lo toma ahí y le mandamos el informe Claro. y inmediatamente, si tiene una alteración por telemedicina, se le dan las primeras indicaciones. Podríamos tener a toda la población con una especie de reloj, una pulsera que le mida la glicemia, que le mida la presión arterial, que le mida el oxígeno en la sangre, Que eso llegaron. y eso llega a llega a la familia, a los vecinos y a una central cuando está haciendo una crisis, y la central inmediatamente con inteligencia artificial le dice las primeras cosas que tiene que hacer, o lo deriva a un médico por telemedicina o a una actividad presencial. ¿Te das cuenta? También esto nos da oportunidades gigantescas. Entonces, el desafío es cómo se usa la inteligencia artificial. Ahora, para volver a la universidad, yo creo que el rol de la universidad es fundamental, ¿no? Porque son las únicas instituciones que pueden reponer el pensamiento. Yo creo que el pensamiento, no quiero ser peyorativo, va a ir decayendo. Vamos a tener una crisis de pensamiento. Las universidades tienen que ser centro de aporte. Los bienes públicos del futuro va a ser generar pensamiento nuevo, porque Chile tuvo un modelo de políticas públicas que fueron muy exitosas, pero esas políticas exitosas no sirven. Piensa que en salud, Chile tuvo uno de los sistemas de salud más exitosos del mundo, con tal vez casi ningún país tenía la tasa de mortalidad infantil que tenía Chile, atención profesional del parto, estábamos entre los primeros del mundo y además con poquísimos recursos, pero hoy día estamos entre los peores. Hoy día somos los países que tienen más obesidad,
que tiene más riesgo cardiovascular, que tiene más diabetes, que tiene más, o sea, piensa que Eso pasó por ese fin del pensamiento, por el fin de la eso pasó porque por cambios culturales, de estilos de vida, por una suerte de modelo americanizante de Chile, porque las pantallas además te hacen sedentario, ya no te mueves. Esto es un problema mundial. Lo que pasa, Chile lidera ese problema. Y por lo tanto, las políticas de salud no pueden ser las mismas que tenían en el pasado. Igual que en educación, un profesor que se para frente a los alumnos hoy día no compite por la atención, porque las pantallas, los dispositivos están hechos para capturar la atención. Entonces, el profesor no tiene hoy día la competencia, la capacitación para disfrutar la atención ni las tecnologías y las metodologías. y nada indica que en el futuro la vaya a tener. Bueno, pero hay que pensar cómo las va a tener. Y además, ¿qué es lo que tenemos cuáles son los componentes, las competencias que tenemos que generar estos jóvenes? En las que generaron en tu generación y la mía, era para que fuéramos médicos como yo, periodista como tú, que trabajaras toda la vida en un lugar y ojalá jubilara ahí. Eso no existe. Hoy día las competencias antes eran de búsqueda de certeza, de perseverancia. Hoy día tú no solamente vayas a tener un trabajo, sino a lo mejor vayas a tener que tener varias profesiones. Vaya a estar en un mundo que va a cambiar todos los días. Entonces, Se habla ¿cuál? incluso del trabajo, del sueldo universal. No, Es es la renta básica universal. Lo que pasa que se estima que si la mitad de la humanidad, la mitad de los trabajadores del mundo son reemplazados, uno de los modelos que se está planteando es una renta básica universal. Es decir, la idea sería aplicar un impuesto a los robots, a las máquinas, y con eso financiar una renta básica universal a todas las personas que queden sin trabajo. El problema de esa renta básica, que no queda muy claro si va a ser, para qué va a ser. Puede ser, por ejemplo, partido. para vivir, quiero vivir qué tipo de vida, o sea, Ah, ¿qué para, tipo de renta sería, digamos? para situaciones básicas de alimento, alojamiento, Claro. educación, pero va a servir para ir a vacaciones, va a servir para tocar piano. Tal vez, ¿y qué va a hacer la gente con su tiempo libre? Piensa que el trabajo en la sociedad mundial es lo que te da sentido de vida. O sea, cuando uno junta gente y le pregunta, ya, preséntese. ¿Cómo se presenta la gente? Muchos dicen, yo empiezan, yo soy técnico, yo soy empresario, La y después, profesión o el trabajo, sí. los hijos. Entonces, es un elemento de identidad. Entonces, esa gente, algunos pensamos que esa gente cuando quede sin trabajo, a lo mejor va a tener una renta básica para cosas muy básicas, pero como no va a poder acceder a otras actividades, por ejemplo, ir a la playa, ir a Punta Cana, ir al Museo del Louvre, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a vivir en el metaverso. Y en el metaverso es el futuro de parte de la humanidad. Vamos a vivir una vida metaversal donde vamos a tener las mismas experiencias que las experiencias reales. Con las tecnologías ápticas tú vas a poder meterte al mar, sentir el agua, incluso vas a poder tener una relación sexual exactamente indistinguible a una relación sexual real, pero con la pareja de tus sueños. A lo mejor va a ser súper atractivo ese mundo, pero va a ser un mundo que tiene la característica que va a vivir todo lo que tú quieras, como si fuera real, pero va a ser un mundo de diseño. Entonces nosotros pensamos que tal vez la pérdida de los empleos y la pérdida de sentido de vida de las personas, cómo van a reemplazar eso, es una vida en el metaverso. Y algunos se van a querer quedar en el metaverso porque va a ser más luminoso, más atractivo. De hecho, hay jóvenes hoy día que prefieren tener relaciones sexuales ya eh, Con boot. con Claro. con sistemas de inteligencia artificial que con seres humanos, porque es más seguro, porque es la pareja de su sueño, bueno, porque es más atractivo, porque te das cuenta, porque la inteligencia artificial tiene un poder gigantesco. Entonces, bueno, por eso estamos viviendo, ¿Y tú eres optimista o pesimista de lo que viene? o sea, mira, yo siento que la tecnología es lo que ha permitido a la humanidad evolucionar. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido tecnología, seríamos monos arriba de los árboles. Porque el primer paso tecnológico fue que un mono un día caminó de pie, liberó las manos y se dio cuenta que podía construir cosas. Y los otros monos seguramente vieron que este era más exitoso sexualmente y lo copiaron. Y esos pequeños cambios tecnológicos, por ejemplo, de hacer una piedra bifásica que permitió cazar animal y comer carne, hizo que mi cerebro creciera. Y después el fuego, descubrir el fuego hizo que mi cerebro creciera más porque me permitió mielinizarlo. Antes yo tenía que pasar, no sé, la mitad del día masticando hojas para poder alimentarme y ya al cocer alimento ¿cierto? Comía alimento con intensidad energética, ya no tenía que estar todo el día recolectando pastos, 5 kilos y más encima masticando todo el día.
Y así sucesivamente. Yo te decía, la agricultura permitió la sedentarización, que generar energía, almacenar trigo, vivir en sociedad. O sea, las tecnologías han sido fundamentales. Lo que pasa que en este momento hay una dimensión ideológica y política. ¿Por qué dimensión ideológica y política? Porque el transhumanismo quiere usar estas tecnologías poderosas, maravillosas, para ser inmortales, para abandonar el cuerpo, para ir a una poshumanidad. Y tienen razón. Si queremos colonizar el universo, así como del mono a la estepa, como Homo sapiens, pues, como Homo erectus a África, como Homo erectus salió de África y después Homo sapiens conquistó todo el planeta Tierra, si la pulsión es a la evolución y al conquistar, bueno, el próximo paso del universo, pero ahí no sirve el cuerpo, ni sirve entonces ni el cerebro. Entonces, este cuerpo que fue maravilloso, este cerebro que fue evolucionando hasta ahora, está obsoleto. ¿Ya? Y hay que, entonces, el Silicon Valley tiene un poder gigantesco. Yo pienso que si no hacemos nada, esto es un tema político, vamos a ir cada vez más presionados a un debilitamiento de la democracia, a sistemas más tecnoautoritarios, pero el argumento de fondo es que hay que transitar hacia un poshumano y a una poshumanidad. Yo soy humanista y creo que hay que defender al humano. En 5 años más las máquinas van a hacer tal vez mejor todo lo que hacen los seres humanos y mejor. A lo mejor vamos a tener que decidir qué vamos a preservar para lo humano, aunque lo hagan mejor las máquinas. Pero va a ser difícil la competencia con el transhumanismo, porque cuando una persona tú le digas, oiga, usted tiene que seguir siendo humano, ¿qué significa? Preservar el cuerpo. Usted tiene que preservar la muerte, tiene que morir. ¿Te das cuenta? No, si usted aumenta sus competencias intelectuales va a dejar de ser humano. Hoy día el transhumanismo es muy atractivo porque te ofrece lo que las religiones prometieron y no lograron. Te ofrecen una dimensión bíblica. Te dicen, mire, nosotros vamos a lograr, las religiones prometieron que los ciegos iban a ver y no lo lograron, nosotros sí. Prometieron que los paralíticos iban a caminar, nosotros sí. Prometieron que los sordos iban a escuchar, nosotros sí. Él ya los trasplantes cocleares. Y nosotros le vamos a ofrecer la inmortalidad. Y le vamos a ofrecer que su hijo que tiene 100 puntos 6, le vamos a poner 300 puntos de 6. Es lo que está haciendo Elon Musk. Te das cuenta de generar estos dispositivos de Neuralink que te aumentan tus capacidades intelectuales, pero además puedes leer tu cerebro, tus emociones, tus pensamientos, poner en tu cerebro emociones, pensamientos, rabias que no son tuyas. ¿Te das cuenta? Por eso que nosotros con Rafael Yuste, el director mundial del proyecto Brain, hicimos esta ley que es mundial, esta primera ley de neuroderecho. Entonces, yo, si tú me preguntas si soy optimista, o yo no soy, no soy optimista respecto al futuro, a pesar de que estamos en un momento único de la historia de la humanidad maravilloso por las tecnologías, pero siento que, o tengo la esperanza que eso se pueda cambiar. Y creo que si uno no fuera, si yo fuera optimista, no, diría me quedo en mi casa. Lo que sí soy optimista es que Chile está sentado arriba de una mina de oro. O sea, que en esta disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, Chile puede tener poder. ¿Por qué? Porque Porque lo que va a limitar la disputa entre China y Estados Unidos son eres frío. el litio, el cobre, la energía, no las tienen. Y nosotros, si somos inteligentes, en vez de venderla a precio huevo, eso debería ser poder para negociar. Porque además tenemos el mar más productivo del planeta. Podemos alimentar a la humanidad con algas, porque los ecosistemas terrestres van a tener problemas de calentamiento, de falta de agua, de erosión, de cambios climáticos extremos. ¿No? Chile, ¿dónde van a instalar los países sus data centers? No los van a instalar cerca de Ucrania o cerca de Europa en conflicto, en Chile. Y además porque los data centers necesitan gigantesca cantidad de energía. Nos- Y todo esto que usted me dice, ¿usted ha visto que los candidatos a la presidencia lo tienen visualizado? No, yo no veo esto y eso a veces da un poquito de pena porque este país tiene estas oportunidades tan gigantescas que nunca tuvo y que le dan poder. Nosotros podríamos ser como la Arabia Saudita de la energía renovable, pero eso implica, Mauro, ponerse hoy día, porque eso te permite encadenar el presente con el futuro. Porque si yo digo, necesitamos tener 2 millones de mega energía solar y eólica en el 2050, eso significa 500 mil millones de dólares de ingresos para generar hidrógeno verde. Primero no va a ser rico, primero tenemos poder, primero ayudamos a salvar el planeta, un tema ético, pero eso no va a ocurrir porque hoy día nuestro servicio de evaluación de impacto ambiental no es ni siquiera capaz de aprobar 30.000 megas. ¿Te das cuenta? Eso requiere de un gran consenso, no solo político, con las comunidades del mundo entero, y que todos los chilenos sintamos que eso es, es de todos y que todos empujamos para allá.
¿ah? O si queremos resolver los problemas de salud, que todos empujemos para allá en un consenso. Y por eso que es tan importante los acuerdos, ¿te das cuenta? Y por eso es tan importante tener un proyecto al 2050, porque permite encadenar mi presente con eso. Hoy día yo no sé qué infraestructura hacer, no sé qué educación hacer, pero si me pongo esas metas, sé que tengo que formar especialistas en hidrógeno verde, sé que tengo que hacer infraestructura 5 o 10 tendidos de alta tensión, sé lo que tengo que hacer. Ordena mi presente y permite ir construyendo un futuro. Bueno, un tema que sin duda da para mucho. Yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este podcast porque sin lugar a duda el tema del futuro es parte justamente de lo que estamos discutiendo aquí en la Facultad de Comunicaciones y Artes y es parte de lo que nos interesa en el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Por eso se llama Nueva Ciudadanía, es decir, el ciudadano que viene, el próximo ciudadano. Un privilegio acompañarlo y que esta universidad esté justamente reflexionando. Yo creo que no necesitamos respuestas, necesitamos hacernos las preguntas. Las respuestas representan el pasado, las preguntas es lo que te abre la posibilidad de reflexionar sobre el futuro. Así es. Muchas gracias y será hasta un próximo capítulo.